Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paul Granda, secretario de la Política. Muy buenos días, señor Granda. Viene directamente desde el Carchi. Desde el Carchi. 15 horas de paro. A altas horas de la noche se levantó el paro. Hubo una rueda de prensa por parte de los dirigentes de la transportación pesada y pues informaron que habían llegado a un acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo? Bueno, fundamentalmente yo diría atacar dos temas desde dos perspectivas, Janet. El primero desde el punto de vista estructural. Estábamos conversando antes de iniciar esta entrevista y decíamos que el problema del Carchi, el problema de la zona fronteriza del Ecuador, la zona fronteriza norte del Ecuador, es un asunto de la ausencia de una estrategia de desarrollo precisamente de esta zona importante del país. Y en esa tónica, digamos, hemos definido ya una hoja de ruta que va a pasar por un diálogo profundo, permanente con las diferentes autoridades del Estado ecuatoriano. La idea es que, por ejemplo, se hagan gabinetes en Tulcán, se hagan gabinetes en toda la zona fronteriza y ahí se planteen las acciones concretas que nos permitan resolver el problema estructural, insisto. Y segundo, los temas más de carácter coyuntural, temas de soluciones más bien puntuales, sencillas, que pasan por una adhesión de carácter administrativa de una u otra instancia. Entonces, en esa línea de conducta hemos conformado un equipo de seguimiento, de evaluación permanente para que este tipo de conflictos no se den. Pero vale la pena reflexionar, Janet, sobre una cosa, y lo reflexionábamos ayer con la gente del Carchi. No solamente se debe esperar del gobierno nacional las soluciones, se debe construir soluciones desde el propio territorio, es decir, los alcaldes, los prefectos, las fuerzas vivas, en conjunto unidos para encontrar las soluciones y generar un verdadero desarrollo que mejoren las condiciones de vida de la gente en esta provincia. No sé si sintió usted esto, Paul, pero digamos, las zonas fronterizas han sido zonas abandonadas durante muchos años en esta máxima bonanza del correísmo. Tampoco se logró desarrollar las zonas y son reconocidas como zonas deprimidas. Lo que más necesita la gente es que le escuchen. Así es. Que le escuchen cómo está, que le escuchen qué se necesita y que le planteen, por lo menos pongan sobre la mesa un camino de solución, en donde deben estar involucrados todos como ustedes. Así es, como usted dice, Janet, es fundamental el escuchar, el conversar con la gente. Y eso decían muchos de ellos, decían, miren, nosotros entendemos que en algunos temas no van a poder resolver nuestros problemas, pero digámoslo con franqueza, digámoslo con honestidad, es decir, no generemos falsas expectativas. Por eso yo les planteé y les planteamos como gobierno nacional que en este contexto de diálogo, que en este contexto de la posibilidad de generar un acuerdo de desarrollo para Carchi, establezcamos acciones concretas y sean sujetas de un proceso de evaluación, de un proceso permanente de seguimiento. Yo creo que dimos un paso fundamental ayer, nos hemos puesto ya un cronograma, nos hemos puesto tiempos, nos hemos puesto responsables y yo creo que nuevamente se ratifica, Janet, lo que venimos diciendo como gobierno nacional. No hay mejor herramienta en democracia que el diálogo. No hay mejor herramienta en democracia que el poder acordar, que el poder consensuar. Y hay que escuchar a la gente. Y en esa línea de conducta, el gobierno nacional ya lanzó su segunda fase del diálogo nacional, en donde nos estamos acercando a todos los rincones de la patria. Hemos llegado a más de 20.000 personas en todo el territorio nacional, en los barrios, en las parroquias, estamos conversando, extrayendo sus necesidades para que el gobierno pueda, obviamente, también tomar las decisiones y resolverlas, ¿no? ¿Qué es lo urgente que piden en la frontera norte? Mire, yo creo que ahí es fundamental una estrategia de desarrollo económico. No hay duda que la situación de su cercanía con Colombia y la situación económica de Colombia y la posibilidad de una devaluación constante de su moneda hace que Colombia sea mucho más competitiva que Ecuador y eso perjudica en las relaciones comerciales. Carchi tiene una actividad comercial muy pujante. Entonces ahí es fundamental el que desarrollemos una estrategia con un conjunto de incentivos, por eso va a ir ya el gabinete económico productivo a Carchi a reunirse con todos los sectores, con todos los actores, para desarrollar una agenda y una estrategia que le permita ser más competitivo y generar mejores condiciones para la gente. Ahora, por ejemplo, dentro de las medidas económicas que tomó el gobierno nacional decía que si se montan en nuevas empresas, si se genera empleo en las fronteras, por ejemplo, iban a tener algunos beneficios en la parte tributaria, algunos incentivos. Pero ahí va la otra cosa, ¿cómo voy y monto yo mi empresa en la frontera si ni siquiera hay una carretera terminada? Y sé que le pidieron ayer, hablamos hace un momento sobre el tema de la ampliación de la carretera a 4 carriles, que es una promesa que viene desde el gobierno anterior. Así es, una de las cosas que se reflexionaban es que cómo si tuvimos 10.000 millones de dólares en los últimos años, no se resolvieron problemas vitales de nuestra red vial estatal. Por ejemplo, no hemos resuelto todavía lo de la vía Quito-Guayaquil. Hoy este gobierno está generando un proceso de ampliación en los diferentes tramos, ¿sí? Pero eso se debió haber resuelto cuando teníamos más de 10.000 millones de dólares en posibilidades de inversión en materia vial. Lo mismo pasa con la vía que nos lleva a Tulcán, que nos lleva, en este caso, a la frontera con Colombia.
Nosotros hemos dicho con toda la franqueza, hoy no tenemos los recursos necesarios para hacer esa inversión, pero busquemos alternativas, es decir, busquemos inclusive a través de una programación en los próximos años de intervención, de manera que eso se pueda resolver, aunque sea un poco más lento, pero que se resuelva, que tengamos una vía en perfectas condiciones y que efectivamente faciliten las actividades productivas y comerciales. ¿Cómo prevenir el tema de que Colombia no se coma comercialmente al Carchi? Con una estrategia. Y precisamente lo que le decía hace un momento, va a ir el Gabinete Económico Productivo a Carchi, vamos a tener una reunión de trabajo con todos los actores, ya tenemos el plan de desarrollo fronterizo que ya fue aprobado por las diferentes instancias de gobierno, se tocan varios ejes, uno de ellos el de desarrollo económico, y precisamente con esa estrategia que va a incluir además incentivos, como usted decía, de carácter tributario, sin duda alguna vamos a tener mejores condiciones y generar mayor competitividad desde el Carchi y en relación con Colombia fundamentalmente. Algo que reclaman hace muchísimo tiempo, el tema del problema por la papa. Carchi es una provincia que se dedica al comercio por su situación fronteriza, pero también es una provincia netamente agrícola. Así es. Entonces, el tema de la papa que está afectada por un virus y ha bajado mucho su comercialización y ha inflado su precio, me dicen desde allá. Así es, precisamente ese tema se tocó. Tuvimos una conversación inmediata con el ministro de Agricultura, Javier Lasso, incluso ya nos dio una cita para que precisamente todos los actores relacionados con la papa puedan tener una reunión con el ministro y también desarrollar estrategias para que efectivamente un producto tan importante para el Carchi y para el país, me atrevo a decir, tenga mejores condiciones de competitividad. Yo creo que encontramos varias soluciones, Janet. Fue muy interesante, nos quedamos ayer hasta altas horas de la noche, prácticamente acabamos de llegar desde Tulcán, pero créame que me siento satisfecho, me siento contento porque esta vocación que tiene el gobierno nacional de diálogo, de consenso, de acuerdo, resuelve los problemas en democracia, sin imposición. Y creo que eso es lo que debemos hacer en todo el territorio nacional. Me quedo con eso, sé que la medida está levantada y quisiera simplemente pasar a otro tema. Usted es el secretario de la Política y no sé qué preocupación les puede generar la información que publicó anoche el noticiero 24 Horas en el sentido de que la vicepresidenta también está denunciada por el tema de los diezmos. Sí. Eso ya le costó el cargo a dos asambleístas, la sanción ética y moral también por parte del gobierno nacional. Pero ahora, tener una vicepresidenta que también ha incurrido en lo mismo, con todas las pruebas que hay sobre la mesa, ¿qué vamos a hacer? Esperemos los argumentos de descargo de la vicepresidenta. Yo acabo de ver el video antes de llegar acá, digamos, para tener alguna información, y seguramente la vicepresidenta se pronunciará. Lo que vale la pena ratificar es que el gobierno nacional va a seguir por su línea de transparencia y de respeto institucional, es decir, le corresponderá a las instancias correspondientes pronunciarse, pero esperemos que la vicepresidenta efectivamente pueda pronunciarse de manera pública y hacer referencia a este reportaje que se publicó el día de ayer. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo su presencia esta mañana aquí en Desayunos de 24 Horas.